Bueno, muy buenos días para todos ustedes. Para mí es un placer estar acá acompañándolos en esta conversación que tiene un enfoque normativo, jurídico, pero también aplicable a las empresas. La idea de lo que yo quiero conversar con ustedes el día de hoy no solamente es contarles lo que dice la ley, sino cómo lo voy a aplicar. Cómo se va a aplicar en cada una de nuestras organizaciones ese tema de la reforma laboral. Pero un tema mucho más importante. ¿Qué está pasando con la inteligencia artificial y cómo va a impactar ese tema en nuestras organizaciones? ¿Y cómo lo vamos a manejar y controlar? Porque tenemos que empezar a pensar en controlar y en reglamentar nuestra inteligencia artificial para la aplicación en cada una de las empresas. Entonces voy a empezar mi bloque contándoles de manera muy general qué es lo que dice la ley a grandes rasgos y además hablar un poco de los retos que vamos a tener con inteligencia artificial. Okay. Iniciamos con las generalidades de los contratos. La reforma laboral planteó que las empresas deben garantizar la contratación a término indefinido como regla general. Es decir, que las empresas debían hacer cambios y estudiar cada uno de los puestos de trabajo para saber qué persona efectivamente tenía que tener un contrato a término indefinido o fijo u obra o labor, que los hablaremos más adelante. Entonces, la regla general plantea que los contratos deberán ser a término indefinido. Una cosa importante, cuando un contrato de trabajo no se pacta por escrito, se entiende indefinido. Ojo con eso. Es decir, que si yo me pongo de acuerdo con la persona para que preste un servicio, ese contrato se va a entender indefinido. ¿Por qué lo menciono? Porque vamos a tener el contrato a término fijo y el contrato de obra o labor. El contrato a término fijo, artículo 46 de nuestro Código Sustantivo del Trabajo, planteaba inicialmente que, a pesar de ser por escrito, tenía un límite de prórrogas. Y al cabo de ese límite de prórrogas, si el contrato era menos de un año, tenía que volverse no indefinido, sino que se podía prorrogar indefinidamente. Ojo, así era nuestro código anterior. Esta reforma laboral sí hizo ese cambio de que si yo prorrogo por más de 4 años el contrato a término fijo, ese contrato sí se me vuelve indefinido. Claro, todavía sigue funcionando el tema. Una cosa son los 4 años y otro son las 4 prórrogas, porque si yo tengo un trabajador que labora o que lo contraté por 3 meses, pues lo prorrogaré hasta la 4ª prórroga, y la 4ª prórroga sí será a 1 año. Entonces, son dos cosas distintas. Una cosa es el tema de los 4 años y el otro es el de las 4 prórrogas. También está el contrato de obra o labor. Contrato de obra o labor. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de contratos. ¿Por qué? Porque este contrato tiene una duración fija por un tema específico. Y yo tengo que dejar eso plasmado en el contrato. Si yo no dejo plasmado eso en el contrato, se me va a convertir en un contrato a término indefinido. Es decir, les voy a citar un ejemplo. Una empresa de construcción contrata una persona para hacer unos reforzamientos estructurales. Si el contrato es de obra o labor, yo tengo que decir específicamente en el contrato que se va a dedicar al reforzamiento estructural de ese proyecto. Si dejo para que me haga reforzamiento estructural de manera abierta, ese es un contrato que se me va a volver indefinido y la persona me puede demandar por esa situación.
Entonces es un riesgo que las empresas no se pueden dar. Es decir, si usted va a contratar a una persona por obra o labor, que la labor quede específicamente detallada en el contrato. De lo contrario, puede tener dificultades. Esa reforma laboral también planteó el tema de los aprendices, es unos cambios muy importantes en el tema de los aprendices, porque planteó una remuneración, tanto en la etapa lectiva como en la etapa práctica, y digamos que lo que hizo fue casi convertir el contrato de aprendizaje o al estudiante, volverlo casi un empleado de la empresa. Porque va a tener las mismas prestaciones, obviamente en la etapa práctica, va a tener las mismas prestaciones que un trabajador de la empresa. Eso fue uno de los grandes cambios en materia de la reforma laboral. Y aquí otro tema muy importante, el proceso disciplinario. Este proceso disciplinario tuvo muchísimos cambios, sobre todo por el respeto al debido proceso de los trabajadores. Una cosa que deben tener en cuenta es que hasta hoy tienen las empresas para haber modificado su reglamento interno de trabajo y ajustarlo a toda esta normatividad. Hoy se vence el término. Consecuencias, que si el Ministerio de Trabajo llega a visitar su empresa y usted no ha actualizado su reglamento interno de trabajo, pues va a tener dificultades. Entonces, hasta hoy hay plazo. Hay que gestionarlo cuanto antes. Incluir estas garantías para el trabajador: dignidad, buena fe, intimidad, lealtad, indubio prodisciplinado, non bis in idem, que es que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos, presunción de inocencia y proporcionalidad. Entonces, tienen hasta el 25 de junio, hoy, para modificarlo y tienen que publicarlo, así sea de manera digital. Eso es lo que nos permite esta reforma. La jornada laboral se va a empezar a reducir de 44 horas a 42 al 15 de julio del 2026. Los recargos nocturnos cambiaron, ahora empiezan desde las 7 de la noche, y esta reforma permite una jornada flexible, obviamente de 8 horas diarias, pero usted puede pactar unas jornadas flexibles de mínimo 4 horas continuas, máximo 9 horas diarias, 36 horas semanales, pero requiere acuerdo escrito, y jornadas de lunes a viernes, no más de 12 horas de trabajo. Vamos que ahí no cambia mucho en ese aspecto. Otro cambio fundamental, horas extras. Ya la hora extra no debe reportarse al ministerio, pero la empresa sí tiene una obligación fundamental, y es llevar un control y un registro de esas horas extras. Ya no tiene que reportarlas al ministerio, pero sí tiene que llevar un control, cosa de que cuando un inspector de trabajo llegue o eventualmente en una situación de controversia con algún trabajador, pues le van a exigir esa prueba y seguramente si no la tiene va a tener dificultades. El recargo dominical festivo, que ya no se llama así, sino descanso remunerado. Es decir, que el día que la persona vaya a trabajar y ese día sea su descanso, va a tener un recargo adicional que se va a ir incrementando, y el 1 de julio llega al 90% del recargo. Bueno, otra cosa importante, consignación de cesantías. Ahora las empresas van a tener la posibilidad, para que en febrero del siguiente año no estén en calzas prietas tratando de buscar recursos para consignar las cesantías, las empresas van a tener la posibilidad de mensualizarlo en el fondo de cesantía, es decir, ir pagando mes a mes, cosa de que en febrero no vayan a tener dificultades, porque febrero se vuelve una temporada muy dura, porque venimos de prima, venimos de muchos gastos, de vacaciones y demás,
y eso pues va a tener un impacto en la empresa. Entonces lo importante en ese sentido es que las empresas van a poder consignar sus cesantías de manera mensualizada. Y ahora lo que nos convoca, habiendo hecho este recuento normativo, lo que nos convoca hoy es el tema de inclusión. Y en el tema de inclusión, la reforma planteó unas obligaciones especiales del empleado. Una de ellas es la grave calamidad doméstica. Ya existe. En nuestro Código Sustantivo del Trabajo ya existe. Lo que hace es reforzar el cumplimiento de esa licencia remunerada cuando el trabajador demuestre que efectivamente está en una situación de calamidad. Puede ser por la enfermedad de algún familiar, alguna catástrofe, lo que sea, pero tiene que demostrarlo. Ojo, esto requiere prueba. ¿Y cuánto es el tiempo? Les pregunto, ¿cuánto es el tiempo de la calamidad doméstica? Aquí me dicen 3, 5, 10. Depende de la calamidad. Usted no la puede medir. Sin embargo, las empresas pueden reglamentarlo y decir que es 3 días, 5 días, ¿sí? Salvo que el trabajador demuestre que no se ha enervado la situación generadora de esa calamidad. Comisiones sindicales, el permiso remunerado que debe dar el empleador para que el trabajador pueda asistir a sus reuniones sindicales, citas médicas de urgencias o con especialista. Eso no existía. En nuestro Código Sustantivo del Trabajo no existía como tal. Ahora lo incluyó. Y entonces lo que dice es que si el trabajador demuestra que tiene una cita médica, usted como empleador está en la obligación de permitirle acudir al médico. Obligaciones escolares como acudiente tampoco existía. Esta es nueva. Entonces le permiten a usted que en caso de que requiera o el trabajador requiera ausentarse para recibir notas o algún evento del colegio de sus hijos, entonces pueda asistir como una especie de licencia. Uso de bicicleta como medio de transporte. Tratando de manejar el tema de responsabilidad ambiental y además para descongestionar nuestras vías, se le va a permitir al trabajador que si usa la bicicleta como medio de transporte, se le va a dar un día de permiso. Y es obligatorio, no es potestativo. El empleador, reubicación de víctimas de violencia intrafamiliar. Las empresas están en la obligación de reubicar, sobre todo a las mujeres que han sido víctimas de violencia intrafamiliar, reubicar a las mujeres trabajadoras y atender con diligencia las órdenes de autoridades a su favor. Es decir, si por ejemplo, y a casos se han visto que hay una orden de alejamiento y es mejor que la mujer permanezca en su casa, no hacerla desplazar hasta la oficina, pues si hay que hacerlo para protegerla. ¿Estamos? ¿Hasta ahí he sido claro? Muy bien, excelente. Ahora, el tema de inclusión de personas en situación de discapacidad. La norma plantea que las empresas de hasta 500 trabajadores deben tener como mínimo 2 personas en situación de discapacidad. Inclusive pueden ser personas, lo dice la norma, que ya estén en la empresa, pero que esté certificada su situación de discapacidad. Entonces, 2 como mínimo. ¿Para cuándo? Para hoy. O sea, hoy tienen que tener eso. Si la empresa tiene más de 500 trabajadores, entonces va a incluir uno más y por cada 100 adicionales, otro más. O sea, pueden ser muchos.
¿Dependiendo de qué? Del tamaño de la empresa. Entonces esto hay que implementarlo ya. Si tienen personas en situación de discapacidad en sus empresas, ya trabajando con ustedes, que ustedes conozcan, exijan el certificado. Supongo yo que las personas han venido remitiendo información acerca de su estado de salud, no la historia clínica, pero sí acerca de su estado de salud, porque pues una de las condiciones para la protección de la estabilidad laboral reforzada es que el empleador tenga conocimiento de la situación, ¿sí? Entonces seguramente ustedes conocerán qué personas pueden estar dentro de este marco normativo. La ley 2466 establece también un catálogo de conductas que deben evitarse en las empresas. Uno de ellos es discriminar por identidad de género u orientación sexual, condición de salud crónica o discapacidad invisible, condición socioeconómica o estado civil. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando esto se genera? El trabajador puede estar siendo víctima de acoso laboral. Y ya veremos con la inteligencia artificial cómo esto se está ampliando muchísimo más. Mascotas en el trabajo. ¿Se deben permitir? Sí. Siempre y cuando haya un protocolo. Ojo con esto, la empresa tiene que establecer un protocolo para el manejo de estos animales dentro de la empresa. Tengan en cuenta que perros y gatos son los que hasta ahora establece la norma, salvo que por criterio médico, pues usted tenga, no sé, un perico, que sea, y además tiene que ser de impacto emocional, un miquito, pero eso debe estar, obviamente, certificado por un médico. Tiene que definir, por ejemplo, si va a tener areneras en la empresa para los gatos, ¿sí? Espacios adecuados para los perros, pero se deben permitir siempre y cuando sean animales de compañía o de apoyo emocional. Esta norma también permitió que las personas puedan laborar desde otra parte del mundo y la empresa puede facilitarle, obviamente si la labor lo permite, ¿no? Si usted quiere trabajar de manera remota, lo puede hacer. La norma plantea todo un esquema para que usted pueda laborar desde no sé, Estados Unidos, Europa, sin ningún problema. Tengan en cuenta algo muy importante. Muchos dirán, no, pero mire, usted me está contando y tengo muchas obligaciones. Ahorita me toca llegar a ajustar el reglamento interno de trabajo. Me toca llamar a un abogado que vale mucha plata porque somos costosos. ¿Qué beneficios voy a recibir yo? La norma plantea múltiples beneficios, sobre todo con la inclusión de personas en situación de discapacidad. Por ejemplo, la ley 361, que fue la ley con Lopatovsky, dice que usted puede deducir el 200% de la renta. También tiene una bonificación de puntaje en contratación pública. Tiene exenciones para fiscales cuando es primer empleo, créditos preferenciales y le da, digamos, cierto puntaje adicional cuando usted quiera contratar con el Estado. Entonces, si hay beneficios, sí, los hay. Inclusive para la contratación de personas o sobre todo mujeres mayores de 50 años, para generar inclusión, no solamente discapacidad. Muy bien, ahora voy a hablar un poco acerca de inteligencia artificial asociada al trabajo. La inteligencia artificial ya no es el futuro, es el presente. Y todos aquí estamos relacionados de alguna manera con la inteligencia artificial. Pero tenemos serias dificultades porque en Colombia no existe una reglamentación clara sobre inteligencia artificial.
no existe normatividad, inclusive al interior de nuestras empresas, inclusive nosotros mismos en nuestros hogares. Y entonces ahí se genera una problemática importante y es que la gente no está siendo consciente de lo que le está preguntando a la inteligencia artificial y qué información está captando de cada uno de nosotros. Hagan el ejercicio solo por molestar con ChatGPT y pregúntele a ChatGPT qué sabe él de usted. Y se van a sorprender. Se van a sorprender. Este tema tiene importancia en las empresas porque va a empezar a reemplazar, está estimado más o menos 200 millones de empleos se van a perder y no de la capa de los trabajadores no calificados. Estoy hablando de trabajadores calificados. Trabajadores calificados. Se van a perder esos empleos. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial va a hacer las tareas que en este momento la hace una persona y que son repetitivas. Hoy estamos en la IA generativa y ya vamos a pasar a la inteligencia artificial agéntica, que es muchísimo más avanzada. Porque ya va a ser una inteligencia artificial que aprende por sí misma. Usted puede programar la inteligencia artificial para que por la mañana le conteste los correos electrónicos, él los lee, los analiza y los contesta. Eso es la IA agéntica. Y vamos a pasar a la inteligencia artificial cuántica. O sea, va a ser muchísimo más importante. Entonces, quiero que tengan en cuenta esto porque esto va a cambiar el panorama laboral. La inteligencia artificial tiene un problema y la inteligencia artificial genera una cosa que se llama alucinaciones. ¿Saben qué es eso? La inteligencia artificial alucina, da datos que pueden no ser ciertos y eso nos está generando dificultades en muchos aspectos y sobre todo a los ancianos y a los niños. Ustedes han visto videos en inteligencia artificial y usted dice, esto es real. Digamos, uno con meridiana claridad puede decir, venga, puedo poner en duda, pero los niños y los ancianos son en este momento las personas más vulnerables a la inteligencia artificial. Y eso no se va a escapar al ámbito laboral. Claro, ¿se pueden automatizar tareas de contratación? Sí, pero siempre con supervisión humana. Hay unas tareas que sí se pueden hacer repetitivas, no hay problema, pero hay otras que pueden generar dificultades porque la inteligencia artificial, aparte de alucinar, también tiene sesgos. Por ejemplo, ¿usted qué puede automatizar con la inteligencia artificial? Liquidación de recargos, registro digital de jornadas de trabajo, generación de prórrogas y contratos, certificaciones laborales, verificación de cuotas de inclusión de discapacidad. Todo eso lo puede automatizar, pero hay unas que necesitan supervisión humana, evaluación del desempeño. Usted no le puede dejar esa tarea a la inteligencia. La puede usar como herramienta, pero usted tiene que supervisar lo que está arrojando esa inteligencia artificial. Y ese es uno de los temas más trascendentales con inteligencia artificial, que hoy en día las personas les está dando pereza mental. Yo soy de la generación que me tocaba salir de clase y sacar unas fotocopias al frente porque el profesor le decía a uno, en tal fotocopiadora están las copias y estúdielas. Hoy en día no. Hoy en día hasta la educación universitaria cambia, porque yo ya a mis estudiantes no les digo, hagan un ensayo. ¿Por qué? Porque yo sé cómo lo van a hacer con inteligencia artificial. Esto es un tema de mucha importancia. En países nórdicos, en los colegios está prohibido el uso de inteligencia artificial. Inclusive han vuelto a la escritura manual. ¿Por qué? Porque está dando pereza mental. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros leemos lo que dice la inteligencia artificial, pero si usted no sabe o no se ha instruido, le va a creer. Y la inteligencia artificial tiene sesgos y tiene alucinaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, por ejemplo, yo no puedo dejar la selección de personal a cargo de la inteligencia artificial. Puedo pedirle a la inteligencia artificial que me analice candidatos, pero no se lo puedo dejar
No le puedo dejar la contratación a la inteligencia artificial. Claro, se puede, hoy existe con la IA agéntica, se puede, pero tiene que tener supervisión humana. Nuestro Papa, León XIV, sacó una encíclica que los invito a que la lean, se llama Magnificas Humanitas. Y en esa encíclica habla de la inteligencia artificial. ¿Y saben con qué la compara? Con la Torre de Babel. O sea, este tema va a tener impacto en todas las áreas de la vida de los seres humanos. Inclusive, pienso yo que va a eliminar algo trascendental en los seres humanos, que es la capacidad de decisión. Cuando la revolución industrial, cuando se da la revolución industrial a finales del siglo XIX, cuando se da la revolución industrial, el ser humano reemplaza cosas, porque ya están las máquinas, entonces ya está el carro, ya no necesito correr. Y cada vez que tenemos una revolución, el ser humano pierde capacidades. Ahorita que estamos en la revolución tecnológica, vamos a perder la capacidad de decisión. Yo estoy aterrado de personas que le preguntan a la inteligencia artificial, ¿será que esto me lo puedo comer o no? Ya no vamos a tener esa capacidad de equivocarnos, porque la inteligencia artificial nos va a decir todo. Entonces, ese es un tema preocupante, por eso hablo de que siempre debe haber la intervención humana. Y eso lo dice el Papa en su encíclica, dice, no podemos perder la humanidad por la inteligencia artificial. Detección de riesgos de acoso digital, laboral digital, seguimiento de productividad en teletrabajo, trabajo en casa, sugerencias de plan de mejora o promoción o propuestas de reubicación por violencia intrafamiliar. Eso no se le puede dejar a la IA, porque la IA tiene sesgos. Ya lo acabé de mencionar. Y entonces, cuando yo le dejo esto a la inteligencia artificial, puedo cometer graves errores. A la IA tampoco le puedo dejar la decisión de terminar un contrato de trabajo. Miren, la inteligencia artificial, ahorita voy a hablar de unos casos prácticos, pero la inteligencia artificial es tan sesgada que podría eliminar candidatos que alguna vez tuvieron una cita médica y decir, esta persona, por cierta patología, no es susceptible de ser contratada. Miren, caso de la vida real, empresa iba a contratar con inteligencia artificial y la inteligencia artificial descartó todas las mujeres en etapa fértil que estuvieran casadas. ¿Por qué? Usted le dice, yo le voy a dar el candidato perfecto. La inteligencia artificial le dice, yo le voy a dar el candidato perfecto. Y entonces el candidato perfecto no se puede enfermar. No, la mujer no se puede embarazar, porque entonces es licencia de maternidad. Y empieza a tener esos sesgos. Caso Amazon es absolutamente claro. Despidos. Miren, la inteligencia artificial puede hacer análisis de las incapacidades de una persona y saber si esa persona puede llegar a tener una potencial enfermedad y descartar a la persona. Pero además de eso, hay otro problema más grave y es el tema de la seguridad social. Muchos de nosotros que somos empleadores vamos a empezar a automatizar muchas tareas y eso pues me va a permitir no tener 2 o 3 cargos, no sé. Eso será parte del análisis que tenga que hacer cada empresa. Y la pregunta es, ¿y la seguridad social? ¿Quién va a cotizar? ¿Quién va a hacer aportes a pensión? ¿La inteligencia artificial? ¿La ponemos a cotizar? Eso es un tema que hay que empezar a analizar. Y seguramente va a tener impacto en los empleadores, porque la idea que yo tengo en mi cabeza es que los empleadores van a tener que volverse solidarios a través de un impuesto, que la empresa que más se automatice, entonces tiene que pagar para sostener la seguridad social. O si no, nos vamos a quedar sin salud, sin pensión. ¿Quién va a sostener a los viejitos? ¿O quién me va a sostener cuando ya yo esté viejito? La inteligencia artificial. Esos son temas que toca empezar a pensarse.
Miren, no se puede dejar tampoco la calificación de pérdida de capacidad laboral, la decisión de un ajuste de puesto de trabajo, la conciliación laboral o la mediación de un conflicto. La inteligencia artificial es muy hábil para manejar conflictos, pero no se le puede delegar a ella. Entonces, mi recomendación es que nosotros desde el gobierno corporativo y del compliance tenemos que empezar a regular el uso de la inteligencia artificial por múltiples razones. Además, porque hay una situación particular y es la pérdida de datos. La gente sube información a la inteligencia artificial. Analízame esta base de datos de la empresa. Es susceptible a que se pierdan, a que haya una fuga de datos dentro de la empresa. Entonces, mi consejo es, en los contratos de trabajo hay que incluir el uso de herramientas corporativas. No hay que decirle al trabajador no la use, úsela, pero vamos a ponerle reglas a ese uso. Entonces, el trabajador debe autorizar el uso de inteligencia artificial y se obliga a no ingresar información confidencial a las plataformas de IA externas sin autorización. ¿Listo? Propiedad intelectual. Ojo, eso es un tema que todavía está en discusión. Porque si yo creo algo con inteligencia artificial y la inteligencia artificial me hace un buen diseño, ¿quién es el dueño? ¿La inteligencia artificial o yo? Pero si yo hice el prompt, pero la inteligencia artificial no es sujeto de derechos. O sea, esos son temas que hay que empezar a discutir, pero el tema de la propiedad intelectual, obviamente en los contratos se dice que es de la empresa, pues seguirá siendo de la empresa. Monitoreo digital con IA. Tengan mucho cuidado con esto, porque anteriormente nosotros teníamos supervisores humanos que eran supervisores que iban y pasaban y miraban si usted estaba trabajando o no, y se iba. Hoy no. Hoy la inteligencia artificial puede saber cuántas veces se paró usted del puesto de trabajo, cuánto mueve el mouse, cómo es su expresión facial, si está triste o está acongojado o está aburrido, y tomar decisiones a partir de eso. O sea, ustedes se imaginan que todo el tiempo estuvieran vigilados. El tema de acoso sería brutal. Entonces, esos son temas que hay que reglamentarse para evitar situaciones de acoso. Evaluación de apoyo con apoyo de IA. Las evaluaciones de desempeño pueden estar asistidas por IA, pero siempre con supervisión humana y capacitación en inteligencia artificial. Yo los invito a que empecemos a trabajar con nuestras empresas y a capacitar a la gente y buscar expertos en inteligencia artificial, en temas regulatorios, en temas de compliance. Ya tenemos una ISO de la inteligencia artificial. La 41100, si no estoy mal. Entonces, ese tema es de hoy, de ahora, y va a cambiar las dinámicas sociales. Por eso a mí me interesaba que ustedes supieran el tema normativo, pero más allá del tema normativo es cómo va a aplicar eso en la inteligencia artificial en nuestras empresas. Entonces, hay que buscar ese apoyo. Y hablando de apoyos, Confacundi ha creado un servicio para las empresas. Fue una idea de la Dirección Administrativa y de la Gerencia Jurídica, y vamos a lanzar, pues ya tenemos un producto que es asesoría jurídica para las empresas. Confacundi, si usted no tiene abogado o necesita una visión diferente, Confacundi le va a permitir el acceso como empresa, estoy hablando como empresa, a consultas jurídicas. 2 o 3 no van a tener ningún costo, pero si requiere algo adicional que sí genere costo, obviamente el costo va a ser muy pequeño. O sea, la idea es apoyar a nuestras empresas en todo lo que requieran, sobre todo en temas normativos. Estamos trabajando con inteligencia artificial, estamos haciendo cosas diferentes en Confacundi, y una de ellas es capacitar y apoyar a nuestras empresas en todo lo que necesiten. Muchísimas gracias.